Miedosos y miedosas, Winnie the Pooh Sangre y Miel 2 finalmente llega a Sudamérica y como la pude ver antes de su estreno en los cines, les voy a contar, sin spoilers, de qué va la película y contestarles la pregunta que todos nos estábamos haciendo. ¿Es mejor que la primera? Si querés saber la respuesta, quédate que te cuento qué pasa en esta segunda entrega con Winnie the Pooh y toda su banda. Como siempre voy a mencionar generalidades de la trama y alguna situación que vimos en los trailers y que ya sabemos por la sinopsis de la película, así no le arruino la experiencia a nadie. La película comienza con una introducción hecha en forma de cuento, como vimos en la primera película, que nos narra qué pasó con Christopher Robin y la banda de Winnie the Pooh después de la primera entrega. Inmediatamente la película nos mete en la primera escena donde vemos cómo Winnie the Pooh y algunos de sus amigos atacan una casa rodante donde hay 3 chicas que están acampando en el bosque de los 100 acres y que sirve para presentar a Búho por primera vez en este universo. Esta escena también pone en evidencia uno de los puntos flojos de la película, que son las prótesis de maquillaje. Los rostros están muy bien hechos, pero en las manos de Winnie se notan demasiado que son dedos de látex largos con poca articulación, y además el actor tiene una especie de arnés que le sostiene la barriga falsa que está usando, que se hace muy notorio, algo que en la primera película pasaba desapercibido. Después nos metemos en la vida de Christopher Robin, que tiene una novia, que está con su familia, que va al psicólogo y que trabaja en un hospital, y que la verdad es donde la trama se vuelve más aburrida y entra en un bache narrativo importante. De ahí nos llevan a una escena que ya vimos en los trailers, en donde Búho y Piglet convencen a Winnie de que hay que ir contra los humanos antes de que ellos vengan a cazarlos, los que nos lleva a una de las escenas que a muchos no les va a gustar y que involucra a Piglet, y que no digo más para no entrar en spoiler. La historia sigue avanzando y vamos a llegar a un momento que va a ser controversial para muchos. Sé que a gran parte de ustedes no le va a gustar para nada y va a ser el único spoiler que voy a dar, así que si no lo querés escuchar, adelantá unos segunditos. En un momento dado, vemos que un niño está mirando en la televisión de su casa la primer película de Winnie the Pooh Sangre y Miel, por los que nos dan a entender eso, que todo lo que pasó en la primera entrega fue una película basada en lo que Christopher Robin denunció a las autoridades y a la prensa. Entiendo que lo hicieron por la diferente apariencia de Winnie the Pooh y Piglet y para justificar el cambio de actor que interpreta a Christopher Robin, pero la verdad que a mí eso no me gustó. La trama continúa y finalmente Christopher Robin descubre el origen verdadero de Pooh y los demás, y que los lazos que lo unen a ellos es más fuerte y retorcido de lo que él alguna vez se imaginó. Mientras tanto, Winnie the Pooh se dirige a la casa de Christopher Robin y se enfrenta a su familia y algunos policías que llegan al lugar, lo que desencadena una serie de enfrentamientos imperdibles. Después de eso, la película nos va a dar las mejores y más sangrientas escenas que van a suceder en una fiesta electrónica que están organizando algunos amigos de Christopher Robin. Acá es cuando vemos lo mejor de la película, con un Tiger totalmente desatado, sangriento y espectacular, que sin duda se lleva el premio a lo mejor de la película. La caracterización del personaje, el tono bestial de asesino implacable y cruel que le dieron, la voz, el diálogo, todo está muy pero muy bien hecho. Finalmente llegamos al enfrentamiento final, que termina, la verdad, de una manera inesperada y que a uno lo deja medio en shock por lo brutal de esa última escena.
No se pierdan la animación de los créditos finales que nos dan pistas de lo que vendrá para otros personajes que van a formar parte de este retorcido universo infantil, y quédense sentados para ver la escena post créditos que nos deja la puerta abierta para lo que será Winnie the Pooh, Sangre y Miel 3. En el balance final, esta segunda película sigue el mismo tono que la primera, pero para mí es un poco superior porque mejora mucho el maquillaje y los efectos prácticos, nos da personajes cojonudos como Tiger y sádicos como Búho, la trama nos da mucha más información de quiénes son los personajes, pero el punto débil es el actor que eligieron como Christopher Robin, que para mí no hace un buen papel y le falta mucho carisma y presencia para interpretar a este personaje que es, quizás junto con Winnie the Pooh, el principal de esta historia y de este universo que se está empezando a construir. No te olvides de darle like, compartir, y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando, chabona, chabón? Suscríbete, que este es tu canal. Te dejo un fuerte abrazo y no te olvides de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.